Quiero que me acompañe, por favor, al libro de la carta a los Efesios, esa preciosa carta que domingo a domingo nosotros venimos estudiando y trabajando. Y vamos a continuar en el capítulo 5. Quiero invitarlo en el capítulo 5, ya entramos al capítulo 6. Y realmente es interesante ver que cuando nosotros observamos cómo el apóstol Pablo viene hablando de todo lo que tenía que ver o tiene que ver con el sometimiento, esta porción de la Escritura también entra allí, y para nosotros poder ver la profundidad de lo que Dios quiere y está manifestando a través del apóstol Pablo, necesitamos ver la Escritura con una perspectiva más amplia. Y lo que nos podemos dar cuenta acá es que cuando Dios llamó al pueblo hebreo y lo escogió y lo destinó para que a través de él fuesen benditas todas las naciones de la tierra, como nos lo expresa Génesis capítulo 12, versículo 3, es decir, esa promesa que Dios le dio a Abraham, donde en él serían benditas todas las naciones de la tierra, lo hizo con un propósito. ¿Y cuál era ese propósito? El propósito es que ellos fueran, escúchalo bien, el ejemplo de un reino de sacerdotes y de gente santa. Ese era el propósito que Dios tenía cuando llamó al pueblo hebreo. Y lo podemos ver ahí en Éxodo capítulo 19, versículo 6. Si tú vas a Éxodo, que está posterior al Génesis, y ahí nos mantendremos un poco más. En Éxodo capítulo 19, versículo 6 dice: ustedes serán para mí un reino, de sacerdotes y una nación santa. Y esas son las palabras que dirás a los israelitas. Es decir, Dios los había escogido a ellos. Es decir, que las demás naciones aprendieran cómo se le rendía tributo de alabanza y de adoración al Dios Todopoderoso. De manera similar, es lo mismo que Dios ha hecho con la iglesia. La iglesia ha sido escogida en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento ha sido creada mediante la obra de Dios, se le ha dado vida a la iglesia, ha sido formada a través de la obra de redención que nuestro Señor Jesucristo llevó. Pero también el propósito que encontramos acá, que es darle gloria a Dios, ¿sí? Que Dios sea exaltado y glorificado a través del ejemplo en el caso del pueblo de Israel. Era necesario que el pueblo de Israel mostrara a las demás naciones cómo se le rendía ese tributo, cómo se hacía realmente, cómo se hacía a aquel Dios que verdaderamente era digno de alabanza y de adoración, porque Él era el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Y aunque las naciones eran paganas, diferentes a los hebreos, realmente ellos tenían otras deidades, adoraban muchos ídolos y todo. Bueno, realmente el pueblo de Israel había recibido un llamado especial, y ese llamado no era un simple llamado para ser simplemente depositarios de la verdad y de las bendiciones divinas que Dios daba. Ay, mira cómo Dios bendice a ese pueblo, que era lo que las otras naciones veían en Israel. Ah, mira cómo el Dios de los hebreos los bendice, el Dios de los hebreos los guarda y cosas así. Sino que realmente el propósito estaba en que ellos también fueran un canal de verdad y de bendición, con el propósito de hacer partícipe a esas otras naciones de estas cosas. Es decir, de alguna manera que le dijeran: ustedes quieren ser también partícipes de estas bendiciones, entonces vengan. Y es cuando nosotros encontramos en el libro de Deuteronomio, ahí si usted va un poco más adelante, el 5.º libro del Pentateuco, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, que Moisés le declara al pueblo y le dice en el versículo 4: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. En la versión Reina Valera dice: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es decir, el pueblo de Israel tenía que mostrar que había un solo Dios, que era el único Dios vivo y verdadero. Pero no solamente el pueblo debía mostrar y decir: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, sino que de parte de ellos como pueblo debía haber, digámoslo así, una respuesta del hombre hacia Dios.
y lo encontramos ahí en los versículos 5 y 6 de Deuteronomio, cuando dice entonces el versículo 5, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Es decir, esa debía ser la respuesta del pueblo de los hebreos para poder reflejar de manera correcta al único Dios santo y verdadero. Si ellos no lo llevaban de esa manera, entonces las cosas iban a ser más difíciles, iban a ser muy diferentes. Y realmente ese era el mensaje en el cual el pueblo de Israel se debía apropiar y a la vez transmitir a todo el mundo. El pueblo de Israel tenía que estar muy pendiente de esto, de este mandato que Dios le había dado, de esta instrucción que Dios le había entregado, de reconocerlo como el único Dios verdadero. Jehová nuestro Dios, el Señor nuestro Dios, uno es. Y amarás al Señor tu Dios. Esa debía ser la respuesta del pueblo de Israel a aquella declaración. Si el Señor uno es, entonces el pueblo debía amar al Señor Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, ¿sí? Pero también es interesante ver que no solamente Dios le dice, listo, hazlo, ven, adórame de esa manera, sino también que le dice, le da otra orden. Observa el versículo 7 y le dice, y estas palabras os las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. No solamente le dice a los hebreos, venga, ustedes van a adorarme a mí como el único Dios verdadero. No solamente lo van a hacer con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, sino que cuando tengan una descendencia, a su descendencia le tendrán que hablar de mí. Eso es, en una paráfrasis, lo que Dios está diciendo. Es decir, era necesario hablarles de continuo acerca de las cosas de Dios, de tal modo que el conocimiento del Señor fuese, el amor del Señor fuese traspasado, digámoslo así, o se convirtiera en una cuestión concreta y real en la vida de sus propias familias. Y acá es interesante, porque muchas veces nosotros como creyentes creemos que, bueno, yo soy salvo ya, el resto no importa, cada uno tendrá que creer, cada uno tendrá su propia responsabilidad, o Dios llamará al que quiera. Pero no es así, mis amados. Realmente esa era una orden que Dios estaba dando y que el pueblo de Israel tenía que cumplir. Y usted dirá, ¿pero qué tiene que ver el pueblo de Israel con el texto de Efesios? Bueno, ya estaremos mirando de esa manera. ¿O por qué? Observa que no solamente le dice que la enseñará diligentemente a sus hijos y hablará de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes, sino que observa ahora lo que dice el versículo 8. Las atarás como señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Y lo que significa acá no es lo que equivocadamente el pueblo judío hace, que se pone una cajita acá en su frente para decir que aquí está la ley de Dios y que la tienen en su mente y se la amarran acá en la mano izquierda para recordar entonces que aquí están los mandamientos de Dios. No, Dios no está hablando de esa manera. A lo que se refiere es que tienen que estar de constante, permanentemente en la mente de su pueblo. Ese era el mandato que le había dado. Pero que no solamente era para su pueblo, digamos los adultos, los mayores, sino también la responsabilidad para toda aquella descendencia que viniese más adelante. Y por eso les dice, y las atarás como señal, las atarás como señal. Era una manera en que Dios les estaba mostrando que ni aún con la muerte de los padres se debería olvidar la instrucción recibida. Esa debería ser una aspiración en el caso mío como padre o de mi esposa. El día que yo muera, yo quiero saber y irme tranquilo y decir, Señor, sé que por lo menos le advertí a mis hijos, les presenté tu palabra, les presenté el evangelio, los amonesté por su condición caída y les presenté que el evangelio de Dios es salvación para todo aquel que en él cree y lo quiere abrazar. Esa es una realidad, lo cual insta a que
constante y permanentemente se lleve a cabo. Es decir, esta instrucción debería ser escrita, y observa lo que dice en el versículo 9. Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Es decir, por todo lado tiene que estar la palabra de Dios, por todo lado tiene que estar palabra, 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 solo escritura, toda la escritura. Cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando estés comiendo, cuando vaya a ir al baño, el niño abrió la puerta y recuerda esto o aquello. O sea, donde ellos están en un entorno de la palabra de Dios. En pocas palabras, mis amados, siempre debía existir el compromiso tanto verbal como visible a la palabra de Dios en el hogar. Y lo que quiero compartir con ustedes es que es un mandato, es una orden, es un imperativo. Era lo que Dios le había entregado. Y realmente el plan de Dios es que su palabra fuese pasada de generación a generación, o sea, pasada de generación a generación, y su agente primario para tal, mis amados, escúchenlo bien, sea, en este caso el pueblo de Israel, fuese la familia. Hablo en tiempo pasado. Pero acá nos está hablando a nosotros, y podemos decir, para que sea ese agente primario, para tal emprendimiento, sea la familia. Es decir, es la palabra de Dios la que debe estar en el hogar, es la palabra de Dios la que tiene que estar en la familia. Pero lastimosamente desde el tiempo de la caída, como usted me ha escuchado en las últimas enseñanzas, la familia ha estado plagada con problemas de todo tipo de rebelión, que menoscaban y amenazan constantemente para destruirla. Pero, iglesia, escucha lo siguiente. La primera causa de esos problemas, al igual que todos los problemas humanos, es nuestra condición. La naturaleza caída y pecaminosa con la que usted y yo hemos nacido, en la que usted y yo hemos nacido, en la que toda la humanidad ha nacido. Ese es el gravísimo problema. Esa es la causa primordial de los problemas. Es lo que vemos en toda la humanidad y por eso requerimos de tener una comprensión y un entendimiento correcto desde la Escritura de cuál es la condición del hombre. La maldición de la caída está incorporada en la familia. Es decir, que cuando yo me casé con mi esposa, Nancy Alexandra Peña Escorcia, hace aproximadamente casi 30 años, no sé si realmente era muy consciente de que me estaba casando con una pecadora, que la maldad estaba incorporada en ella y estaba incorporada en mí, y que realmente ahí podían haber inconvenientes. Y cuando más llegasen los hijos sería tremendo. Bueno, realmente eso es lo que sucede en cada familia. No hay una sola familia que pueda decir que no vive una situación como esa. No hay una sola familia que pueda decir nosotros estamos exentos de eso que David González está diciendo. No, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Y es la maldición la que precisamente está ocasionando y ocasiona el chauvinismo de los hombres, es decir, donde los hombres quieren estar de manera grosera y vulgar y a dominar a la mujer, el deseo de las mujeres por usurpar el lugar de los hombres, el ver la desobediencia de los hijos a sus padres y por supuesto el maltrato de los padres a los hijos. Realmente es un caos. Cuando uno mira, uno dice, yo no puedo creer que usted esté escribiendo una familia así. Si usted y yo somos honestos, esa es la mejor descripción de una familia. Donde vivimos conflictos, donde vivimos problemas, donde la esposa, como ya lo mencioné, quiere usurpar el lugar del esposo, donde el esposo quiere oprimir a su esposa de manera pecaminosa, donde los hijos viven en constante desobediencia a los padres y donde los padres están en constante maltrato hacia sus hijos. Pero necesitamos entonces nosotros tener en cuenta, mis amados, cuando nos ubicamos aquí precisamente, y usted va a saltar desde el libro de Deuteronomio donde estábamos ahorita ubicados,
y hacemos el salto hasta el libro de la carta a los Efesios. Es recorrer prácticamente toda la Biblia, pasar aproximadamente más de 2.800 años. ¿Sí? Bueno, no, 2.800 no, porque el tiempo se llevó, pero sí aproximadamente unos 1.600 años. Y llegar aquí a la carta a los Efesios, donde Pablo le escribe a la iglesia y observa que en el capítulo 6 Pablo les dice: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Pero cuando nos paramos en un libro como estos, nos damos cuenta de que ha venido nuestro Señor Jesucristo, que el cumplimiento de la promesa de Génesis capítulo 3, versículo 15, se cumplió. Se cumplió de que el Hijo, la simiente de la mujer, vendría para dar, rescatar y redimir el pecado en el que Adán y Eva habían caído, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual, cuando Pablo está escribiendo esta carta, él la está escribiendo a creyentes, a personas que tienen una renovación, una comprensión, un entendimiento de una vida de piedad con respecto a Dios. Y solo realmente es allí donde Cristo ejerce como un Salvador y como Señor, donde realmente una familia puede llegar a vivir a la altura de las normas divinas y para cumplir el ministerio que Dios le había encomendado y ordenado cumplir. Es decir, aquello que Dios demandó del pueblo de Israel, del pueblo de los hebreos, que no se cumplió cuando estudiamos la Escritura por la caída, la condición en la que se encontraba el hombre. Bueno, aquí podemos darnos cuenta que hay la posibilidad de ser restaurado, que realmente en el propósito de Dios y en el poder de Dios, entonces tenemos una familia completamente diferente. Primero, nos damos cuenta, como lo dice el versículo 4 en Deuteronomio 6, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Llegar a ser una familia que tenga al Señor como el número uno en su vida. Segundo, que ellos deben amar al Señor con toda su alma, con todas sus fuerzas, con todo su corazón. Y tercero, que ellos se preocuparán por heredarle a sus hijos el conocimiento del Dios Santo. Sin embargo, si usted recuerda, en el libro de los Jueces hay una descripción que es desgarradora, que es triste. Y es que nos dice que por aquellos tiempos no había Dios ni ley, y que cada uno hacía lo que bien le parecía. Mis amados, es lo que estamos viendo hoy en día en las familias. Las familias de hoy en día se levantan sin Dios y sin ley. Las familias hoy en día realmente no están preocupados porque haya un Señor en sus vidas, el Dios soberano, el Dios todopoderoso. No se preocupan por amar al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Y mucho menos realmente enseñarles a toda hora, en la mañana, en la noche y durante el día, a sus hijos el Dios soberano y todopoderoso. Es por eso que en esta mañana entonces yo quiero que veamos, vamos a ver dos mandatos concretos que la palabra de Dios da a los creyentes como reflejo de la sumisión mutua de los creyentes. Para que usted, que lo veo que está tomando nota, que tiene su Biblia abierta, me encanta cuando usted es de esos creyentes que tiene su Biblia abierta y está verificando realmente que lo que se está enseñando está en relación con la palabra de Dios. El título de la enseñanza, creo que usted lo vio, ¿cierto? Obedeciendo de manera mutua, porque Él es el Señor. Y todo se basa en Efesios capítulo 5, versículo 21, recuérdalo. Cuando Pablo está diciendo, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Y esta porción de la Escritura, del capítulo 6, versículo 1, hasta el 3, hasta el 4, realmente está fundamentada en
el 5:21. Y vamos a ver dos mandatos. El primer mandato es a obedecer y a honrar a los padres, versículos 1 al 3. Y el segundo mandato es a los padres a mostrar la sumisión, versículo 4. Vamos a mirar el primero entonces. Y el mandato a obedecer, el mandato a los hijos es uno positivo, digámoslo así, y es a obedecer a los padres, es a honrar a los padres. Y tal vez nos suene muy fácil, muy entendible, pero podemos llegar a darnos cuenta, iglesia, que Pablo lo que está haciendo aquí es haciendo referencia a que todos aquellos que se encuentran en condición de hijos, sin importar si son pequeños o grandes, lo cual deja ver realmente que está hablando a la descendencia en general, y es interesante, es decir, a hijos e hijas que viven bajo el techo de sus padres. Todo hijo que está todavía dentro del núcleo familiar, bajo la autoridad de sus padres, se le ha ordenado que debe vivir en obediencia y en honra a ellos. Si usted mira el texto, Pablo dice: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor. Obedezcan a sus padres en el Señor. Y realmente la palabra aquí para obedecer, que nos llama la atención, está realmente haciendo un énfasis en una acción que tiene que ser llevada por todo aquel que está en condición de hijo, como ya lo mencioné, que está bajo la autoridad de sus padres, aún sin importar la edad, como ya lo he venido mencionando. Es decir, si todavía hay hijos, como se les describe, hijos bombril, hijos de 30, 40 años, entonces tienen que estar sujetos a sus padres. No es que digan: no, es que yo ya estoy suficientemente grande para no obedecer o yo ya puedo tomar las decisiones de mi vida. No, si estás bajo la autoridad de tus padres, entonces la Biblia ordena, la Biblia manda que tienes que estar sometido. Ahora, cuando yo digo la Biblia ordena, la Biblia manda, es porque aquí está en el imperativo, está en un tiempo presente. Obedezcan, donde no dice cuándo termina realmente esa acción, y también lo encontramos como un imperativo y está en una voz activa, lo cual significa que a quien se le está demandando esto lo tiene que llevar a cabo, lo está llevando a cabo. Esa acción la está llevando a cabo el sujeto. Y por eso entonces aquí en este caso en los hijos. Y les está diciendo: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor. Pablo, al presentar el mandato a estos creyentes que estaban en Éfeso, lo que estaba buscando realmente era que comprendieran que dicha obediencia tenía que ver, mira, con escuchar con atención y responder de manera apropiada lo que escuchaba de sus padres. Ahora, ¿por qué nos fuimos a Génesis? ¿Por qué nos fuimos al Éxodo? ¿Por qué estuvimos en Deuteronomio? Bueno, porque cuando Pablo está mencionando esto, le está hablando a una audiencia que en parte era judía, aunque habían gentiles también y ellos no conocían la ley. Pero Pablo basa su mandato, escúchalo bien, iglesia, en lo que Dios ya había establecido en el Antiguo Testamento. Si tú vas a Éxodo capítulo 12, te ubicas ahí rápidamente en Éxodo capítulo 12, Éxodo 20, cuando Dios le da los mandamientos a Moisés, en el versículo 12 dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y cuando vamos a Deuteronomio, cuando el pueblo de Israel, después de haber pasado 40 años en el desierto y iba a entrar a la tierra prometida, a la tierra que Dios le había prometido, observe que Moisés vuelve y se lo recuerda. Capítulo 5, versículo 16 dice: honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado, para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. Es decir, es completamente el mismo, pero con una diferencia de 40 años.
Es decir, la primera generación no lo hizo, la primera generación lo ignoró, la primera generación lo desobedeció. Sin embargo, Moisés dice, se lo recuerda nuevamente a esa generación que iba a entrar a poseer la tierra. Y lo que muestra Pablo, los lleva realmente, los está trayendo, es a mostrarles dónde está la base, dónde está el fundamento. Es decir, no es Pablo el que se lo está inventando. Y realmente podemos darnos cuenta acá, iglesia, que cada hijo realmente está llamado a colocarse por debajo de las palabras y la autoridad de sus padres. No puede haber realmente la posibilidad de que alguien diga que está en obediencia a Dios cuando no está sometido a sus padres. Es decir, cuando no está obedeciendo el versículo 21, cuando dice, sométase unos a otros en el temor de Cristo, del capítulo 5. Es decir, lo que podemos darnos cuenta acá es que el gran temor de los hijos, más bien no temor, el gran deber de los hijos es a obedecer a sus padres. Y dicha obediencia comprende reverencia interna y actos externos. Es a eso a lo que Pablo se está refiriendo acá. Y en toda época realmente de prosperidad, podemos darnos cuenta que ha estado acompañada en aquellos hombres y mujeres que se han distinguido por obedecer a sus padres. O sea, uno se puede dar cuenta cuando las personas tienen en alta estima, en honra a sus padres, que de alguna manera Dios los ha bendecido, que Dios les ha multiplicado, y mucho más en el Antiguo Testamento. Ahora, tenemos que tener en cuenta entonces que cuando Pablo está hablando acá y dice hijos, entonces cada hijo tiene la obligación de obedecer a sus padres, así no sean creyentes. Así no sean creyentes. Ahora, mucho más si los padres son creyentes y los están instruyendo en la palabra de Dios. Si tú vas a Colosenses capítulo 3, versículo 20, Pablo hablándole a la iglesia de Colosas les dijo, hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Es decir, es interesante porque tal vez, no sé si a usted le pasa como a mí cuando yo estaba estudiando eso y como que uno era ahí en el puesto como pensando, no, pero en todo no. Sí, ellos también se pegaron sus escachadas. Pero este es un principio y es un mandato que Dios ha ordenado. Y que tal vez usted y yo, antes de conocer del Señor, en gran manera desobedecimos. Y lo que necesitamos es precisamente ver a la luz de la Escritura que si nosotros hoy en día tenemos una comprensión y aún tenemos unos padres, entonces debemos llevarlo a cabo. O si estamos en la condición de que ahora somos padres y tenemos unos hijos, entonces tenemos que llevarlos a que ellos comprendan precisamente el propósito de Dios. Y observa que en Colosenses 3:20 Pablo está diciendo, hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura. Sed obedientes en todo a vuestros padres en todo. ¿Por qué? Pablo dice, porque esto es agradable al Señor. Es decir, Pablo estaba convencido de que eso era lo que le agradaba al Señor, de que esa es la voluntad de Dios. La pregunta es si tú y yo estamos convencidos de que obedecer a nuestros padres, en este caso que es concreto, realmente es lo agradable al Señor. Ahora, si tú miras el texto, es interesante porque Pablo no solamente dice que obedezcan a sus padres en el Señor, no solamente está diciendo obedezcan a sus padres, sino que él está reafirmando algo y es que él dice porque esto es justo, porque esto es justo. Y podríamos decirlo de una manera sencilla para comprenderlo, cuando uno va a la palabra, a la traducción de justo, no está haciendo referencia a nada con respecto a la redención, sino está hablando porque esto es lo correcto. Es decir, porque es el modelo que Dios ha establecido a seguir. Es el orden que Dios ha puesto, es el orden que Dios ha establecido. Por eso Pablo citó este quinto mandamiento que había dado en Éxodo 20:12, que ya leímos, honra a tu padre y a tu madre, ¿sí?
para que te vaya bien en toda tu vida. Es el quinto mandamiento que aquí está en el versículo 2 y que Pablo nos está dejando ver. ¿Para qué? Para mostrar realmente de que en el orden establecido de Dios, en la regeneración, los hijos tienen que estar siempre pendientes, cuidadosos de ser obedientes a sus padres. Ahora bien, lo que Pablo hace aquí es que él pasa el mandato de obedecer, que es una acción, a manifestar la necesidad de tener una actitud que refleja esa acción. ¿Cuál es? Honrar a los padres como reflejo de su obediencia. Es decir, mira lo interesante. Porque uno puede decir, yo obedezco a mi padre. Está diciendo la palabra que yo tengo que obedecer a mi papá. Y mi papá me manda algo y yo lo voy a hacer. Pero ¿sabe qué? Es que Dios es tan sabio. Es que la sabiduría de Dios es tan infinita. Su conocimiento es tan perfecto. Y Dios, que creó al hombre y conoce al hombre, sabe que el corazón del hombre no está dispuesto a someterse a eso. Y humanamente, con una mente no regenerada, es imposible que un hijo obedezca y a la vez lo haga honrando a sus padres. Es decir, que haya esa conexión. No solamente que obedece, porque uno le puede dar una orden a un hijo y decirle, ve y haces esto, y el hijo se va, pero se va como alegando, ¿sí? Se va discutiendo, como dice uno. Ustedes recuerdan, yo creo que pues en esta época ya no se da eso, pero a nosotros nos lo enseñaron. ¿Se acuerdan? Rin Rin Renacuajo. Rin Rin Renacuajo salió esta mañana muy teso y muy majo. Dice, se me va un poquito, pero ayúdeme, ¿cómo? Con pantalón corto sí, pero dice después, Rin Rin, no salgas, le dice. Muchacho, no salgas, le grita mamá. Pero él hace un ¿qué? Un gesto y oriondo se va. ¿Sí? Realmente a nosotros nos lo enseñaban para pensar y en los colegios. Ya todo eso fue borrado de los colegios. Realmente la autoridad, el propósito de Satanás es borrar la autoridad. Cuando uno mira este texto desde el capítulo 5 del versículo 21, donde está hablando de el sometimiento los unos a los otros, eso no entra por ningún lado. No, yo ¿qué me voy a someter? Pero el problema más grande lo encontramos dentro de la misma familia, donde no hay obediencia a los padres, donde no hay honra a los padres. Y realmente Pablo, si ustedes miran acá, él está diciendo, porque esto es justo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra, está diciendo, mencionando Pablo. Pero interesante que en el versículo 2 tú te das cuenta que dice honra, él habla de la honra. Y esa honra está ligada a esa obediencia, es decir, no solamente donde lo haces de manera externa, sino donde de manera interna la actitud de tu corazón va a dejar ver que tú tienes claridad por qué y para quién lo haces. La actitud correcta del hijo al obedecer a sus padres debe ser, por lo tanto, lo siguiente, escúchalo bien. Yo debo obedecer a mis padres porque el Señor me lo pide. Lo que Él dice es justo por la sencilla razón de que lo dice Él. Es Él quien determina lo que es justo y lo que no lo es. Es por esto que cuando obedezco a mis padres, estoy obedeciendo y agradando a mi Señor. Es decir, en pocas palabras, que cuando desobedezco, estoy desobedeciendo y desagradándole a mi Señor. Ahora, ¿por qué Pablo, si usted observa el texto aquí, junta obedecer y honrar? ¿Y sabe qué? Porque obedecer y dar honra vienen de Dios. Dios creó al hombre para ser glorificado, para ser exaltado.
Es decir, para darle la honra, para que el hombre se someta a Dios, para que el hombre obedezca a Dios. Y debe tomarse como una orden que a la vez está exhibiendo primero la sabiduría de Dios y segundo el amor y la misericordia de Dios. Entonces, cuando nosotros comprendemos que el hombre fue creado a imagen y semejanza, como lo venimos estudiando en el curso que estamos haciendo los lunes, ¿sí? Entonces, comprendemos que el hombre debe obedecer y debe honrar a los padres porque esa honra y esa obediencia refleja la imagen de Dios. ¿En qué? En un conocimiento de Dios y en ese amor que se tiene hacia Dios, que es manifiesto como a través de la persona de Cristo, lo cual nos hace dignos de que Él reciba gloria y honra, y es un privilegio para nosotros. Ahora, es interesante ver acá, iglesia, que la actitud justa del acto justo, llamémoslo así, porque si usted observa en el versículo 1, en su parte final dice, porque esto es justo. Porque esto es justo, es decir, la actitud justa detrás del acto justo de obediencia es la honra, que es la palabra timao en el griego, que significa tener una gran estima y considerar con el máximo respeto y aprecio. Es decir, que cuando honramos a nuestros padres, como la palabra lo está demandando, estamos mostrando que tenemos gran estima y consideramos con máximo respeto y aprecio esa autoridad. Y wow, esto es como una cachetada a nosotros, los seres humanos. Porque si nosotros somos honestos delante de Dios, nosotros sabemos de que no hemos hecho eso con nuestros padres. Que nosotros no los tenemos en alta estima y no los consideramos con el máximo respeto y aprecio. Porque si lo hiciéramos, entonces nuestra obediencia sería con el convencimiento verdaderamente de que lo deberíamos hacer, porque eso honra al Señor. Ahora, usted y yo, en una condición caída, imposible. Pero ahora la palabra nos está diciendo que usted y yo, si somos creyentes, si hemos sido regenerados por el poder del Espíritu Santo mediante la obra de redención de Jesucristo en la cruz, y hemos sido lavados con la sangre del Cordero, entonces nosotros ahora tenemos una nueva naturaleza, que es la naturaleza divina, esa nueva naturaleza que es creados a la imagen de Cristo Jesús. Entonces estamos llamados para obrar de esa manera. Tal vez ya no podamos rezar así. Caso mío, no tengo mis padres vivos, ya fallecieron. Pero tengo que evaluar cómo fue mi comportamiento, cómo fue mi vida. Ahora tengo unos hijos. Pero sabes una cosa, la Biblia me está diciendo que yo tengo que obedecer el mandato de donde le tengo que pasar a esa generación. ¿Cuál es la manera correcta como deben vivir aún el día que yo muera? Si hoy fuese el día, no tengo temor. Si hoy, que es 18 de febrero, sucediese, yo puedo estar tranquilo porque sé que les he enseñado y ellos tendrán que rendir cuentas realmente. Es a eso a lo que nos insta la Escritura. Y lo que nos está diciendo es como a gritos. Oye, ¿tienes hijos? Empieza a pensar que le vas a rendir cuentas a Dios por no haber obedecido lo que la palabra de Dios nos está instando. O tenemos hijos grandes, en edad adulta, ven, siéntate conmigo. Y aunque pueda que ya no estés bajo mi cobertura, necesitas tener en cuenta esto. Necesitas ver lo que la palabra de Dios dice. Cuando somos padres y tal vez tenemos conflicto con nuestros hijos, decimos, bueno, cuando tengas los tuyos, vas a vivir la grosería que has tenido conmigo. ¿Y por qué? No porque se lo deseemos, es una actitud pecaminosa, no está bien eso. Pero ¿sabes qué? Es que va a ser así, no porque yo te esté maldiciendo, sino porque el hijo o la hija o los hijos que tengas
son nacidos en pecado y como tal van a mostrar absolutamente lo mismo que tú mostraste conmigo y lo más seguro, lo mismo que yo en algún momento de mi vida mostré con mis padres. Porque es nuestra condición caída, iglesia. Ahora, el reto y la exhortación que la palabra nos está haciendo es que nosotros que conocemos de la palabra somos los llamados entonces a parar un momento y decir, debe haber una diferencia. Tengo que mostrar algo diferente. ¿Sí? Y realmente entonces tengo que comprender que cuando la palabra me está diciendo acá, honra, porque esto es justo, honra a tu padre y a tu madre, entonces me está diciendo que esta palabra realmente es lo que Pablo quiere decir, es que con frecuencia se emplea como un término de reverencia, de estimación, de honor con respecto, escúchalo bien, a Dios el Padre. Es decir, tú no puedes decir que tú honras a Dios, que tienes reverencia para con Dios, que tienes estimación con Dios y honor y todo grande, cuando realmente no lo estás haciendo con tus padres. Pero cuando entendemos, ok, cuando yo lo hago con mis padres, estoy reflejando que tengo la comprensión de lo que realmente es Dios. Si miras Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17, el apóstol Pedro está diciendo, honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. Siempre está hablando de honrar. Mira, honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y honren ¿a quién? Al rey. Honren al rey. Wow. En todo momento está hablando de honrar. Y cuando hablamos de honrar, está haciendo referencia a esa estimación, a ese respeto. En este caso, mi respeto hacia mis padres va a reflejar el respeto que yo tengo hacia Dios el Padre y hacia su Hijo Jesucristo. Ahora, el énfasis de Pablo aquí, que Pablo está haciendo, es el hecho de que tal obediencia es justa y fortalece en una reverencia, digámoslo así, en una referencia más bien, a ese mandamiento que ya Dios había expresado. Si tú miras ahí en Efesios, precisamente en el capítulo 6, donde estamos, Pablo, está diciendo lo siguiente, honra, ¿a quién? A tu padre y a tu madre, pero luego encontramos que dice que es el primer mandamiento con promesa. Está hablando de un mandamiento divino, está hablando de un mandamiento excelso que Dios había dado al pueblo de Israel. Es decir, no podemos ignorar lo que Dios le había ordenado al pueblo de Israel. Ya tenemos una perspectiva más amplia con respecto a que era el propósito de Dios de que el pueblo siempre honrara al único Dios vivo y verdadero. Haga este ejercicio, mamá. Vaya y pregúntele a unos niños si conocen a Dios, si saben quién es Dios, si pueden describir a Dios. Y es supremamente triste. La mayoría de niños no tienen ni idea. La mayoría de niños no están observando absolutamente nada en cuanto a temor y reverencia hacia el Señor. ¿Por qué? Porque los padres no se lo están enseñando. Es algo generalizado. Pero sabe una cosa, mis amados, cuando Pablo está diciendo honra a padre y a madre, significa más que ser obedientes. Nosotros le decimos a nuestros hijos, tienes que obedecer, porque yo soy tu papá. Pero sabe que es más que eso. Escucha esto. Cuando nosotros le digamos a un hijo, le enseñemos a un hijo que tiene que obedecer de tal manera que él entienda que su obediencia es el reflejo externo de la actitud interna que él ha tenido en su corazón al honrar a su padre en respeto, en amor y en reverencia máxima hacia él. Es decir, lo voy a hacer porque tú eres mi padre y te voy a obedecer. Es decir, enseñarle eso al hijo. Es a eso a lo que Pablo se estaba refiriendo. Es decir, la responsabilidad de aquellos padres en la iglesia de Éfeso era que ellos debían enseñar a sus hijos completamente lo contrario a lo que ellos en alguna época no habían llevado a cabo. ¿Por qué? Porque realmente lo que Pablo deja ver es que toda obediencia egoísta o de mal agrado o bajo terror, digámoslo así, debe ser descartada del acto. Y a mí hay algo que me llama la atención, iglesia, y quiero que me prestes atención. Pero yo veo que la mayoría de hijos
o cuando nosotros hemos estado en la condición de hijos pequeños, hemos obedecido a nuestros padres, ¿por qué? Por miedo, pero no porque realmente comprendiéramos lo que era la obediencia. Porque simplemente papá o mamá nos decían, ¿obedeces o qué? O te zampo el garrotazo, como dicen. Te doy el chancletazo. Venga, yo no solamente decía así, ellos quedaban quietos. Pero esa es una manera de infringir miedo. Ellos crecieron bajo terror. Y personalmente sé que mis hijos en algunos momentos de su vida crecieron de esa manera. ¿Por qué? Porque simplemente era la manera como nosotros creíamos que debíamos levantar a nuestros hijos. Pero ¿sabe qué? La Biblia nos está diciendo que debe ser descartada completamente en el acto. No podemos enseñar bajo terror, no podemos enseñar con mal agrado. ¿Sabe qué, iglesia? Honrar implica cómo Cristo ama. Es decir, tengo que mostrar siempre el amor como Cristo me ha amado a mí, es decir, hacerles ver a ellos. ¿Sabes una cosa? Es que yo te estoy invitando a que tú me honres como padre, porque es que yo ahora honro a Cristo por todo lo que Él ha hecho. Es estimarlo altamente, ¿sí? Y es mostrar un espíritu de respeto y de consideración. Y nosotros tenemos que darnos cuenta entonces que los hijos obedecen a sus padres como reflejo de obediencia al Señor. Es decir, que entonces la prioridad aquí es enseñarles quién es el Señor. Si no enseñamos quién es el Señor, ellos no nos van a obedecer a nosotros de la misma manera que la palabra nos está instando, que ellos deben hacerlo de manera correcta. Es decir, van a heredar lo malo de nosotros, que van a obedecer porque les tocó. Pero, ¿por qué los hijos se pierden? ¿Por qué en una cultura como los Estados Unidos, los hijos a los 18 años, a los 17 ya se perdieron, se fueron? ¿Por qué nosotros tenemos cosas similares? Y es que los hijos venían a la iglesia muy lindos de niños, pero cuando empiezan a los 14, los 15, los 16, ¿qué pasó? Se fueron y se pararon, simplemente dijeron no voy, ya no voy. ¿Y qué? ¿Me vas a matar o qué vas a hacer? No, jamás. Pero es romper y desgarrar el corazón de un padre al saber de que no se quiso seguir en la obediencia a una instrucción que Dios ha dado. Y es que esos hijos, esa siguiente generación, conocieran al Dios vivo y verdadero. Eso fue lo que pasó con Israel, ese fue el gran pecado de Israel. Cuando nosotros estudiamos Deuteronomio y nos damos cuenta que Moisés les ha recordado a ellos la ley que Dios les había entregado, y ellos entran a la tierra de Canaán, a poseer la tierra, a poseer las bendiciones materiales que Dios les había prometido y que les cumplió. Este pueblo olvidó, iglesia, ese pueblo olvidó completamente quién era su Dios. Y cuando viene la época, los jueces que ustedes lo han leído, recordarán que cada uno hacía lo que bien le parecía. Nadie se acordaba de Dios ni de las cosas que había hecho. ¿Sabes una cosa? Hay hogares donde uno llega y ni siquiera los hijos realmente tienen presente quién es Dios para ellos. A un hijo no se le enseña a dar gracias por la comida, no se le enseña a comprender. Nosotros aún con la misma ofrenda no les enseñamos a ellos, mira hijo, es que yo esto lo doy porque es la manera como yo quiero honrar al Señor y reconocer que Él es nuestro proveedor. A mí no se me olvida que cuando mis hijos estaban pequeños, un día uno me dijo, vamos y comemos tal cosa. Y yo le dije, no tenemos dinero. ¿Y cómo que no tienes dinero? Tú tienes una tarjetica esa con una abejita. Estaba la abejita de Conavi. Y tú vas y la metes allá y allá te sale dinero. Pero él lo que no entendía era que para sacar dinero de ahí primero había que meter dinero. Mis amados, en el corazón de un niño nunca va a salir algo de lo que usted no haya ingresado, de lo que usted no haya metido en el corazón, del conocimiento que usted le haya dado. Los hijos deben honrar a padre y madre, claro que sí, con el mayor respeto posible. Ya lo vimos en Éxodo 20:12. Es que no podemos olvidar que es el primer mandamiento concerniente a las relaciones humanas.
Si usted mira los anteriores mandamientos que Dios ya le había dado a Moisés, no está hablando con respecto a relaciones humanas, está hablando con respecto a Dios mismo. Pero el quinto es el primero que está hablando con respecto a las relaciones humanas. Y una persona que crece con sentido de respeto, escúchalo bien, y de obediencia hacia sus padres, tendrá el fundamento necesario para respetar la autoridad de otros líderes y los derechos de los demás, de las demás personas en general. Es decir, mira, cuando una persona es grosera, cuando una persona no respeta la autoridad, es porque en casa nunca se le enseñó, porque no se le enseñó a respetar la autoridad. Esa es una astucia de Satanás, lastimosamente el tiempo se lo consume a uno. Pero sabes una cosa, astutamente Satanás ha llevado a que todo el sistema, los colegios ya no existe nada de respeto, de enseñanza de respeto, no se les enseña el manual que nos daban a nosotros, ¿cómo era que se llamaba? El manual de Carreño, donde sí señor, no señora, señora buenos días, señor buenos días, porque eran personas mayores y cosas así. No, ya nada de eso existe. Ya todo es realmente en una anarquía, no hay autoridad, no se le somete a nadie, no busque a nadie ni nada de eso. Pero el respeto a los padres es de importancia tan grande para Dios. Escuchen esto, iglesia. Que mira lo que le dijo a Moisés. En Éxodo 21:15 le dice, el que hiere a padre o madre morirá. E igualmente, dice en el versículo 17, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Con el solo hecho de ¿qué? De intentar maldecir a su padre o a su madre. Con el solo hecho de tratar de levantar la mano, como dice, porque dice el que hiriere a padre o madre, no el que lo matare, el que hiriere. O sea, ni se atreva a levantarle la mano. Morirá. Vaya, haga eso hoy en día. Y diga, maté a mi hijo porque me levantó la mano. No, usted es un asesino, de hecho, pues para la cárcel. Ahora, lo que quiero es mostrar esto. Mire, yo no sé si usted ve las noticias, pero usted se da cuenta, últimamente en las noticias, el hijo que mató a su madre porque no le dio dinero. Aquí en Medellín, que la descuartizó. El hijo que mató a su padre porque no le dio la herencia que quería de una casa. Esas son las noticias que nosotros estamos encontrando. Oh, mire el resultado de los hijos que van y tiran a los padres a los ancianatos. Me estorbas, ya no sirves. ¿Sabes qué? Mejor vete para un hogar geriátrico. Mejor si te lo pagamos. Pero vaya, haga una ronda por un hogar geriátrico a preguntarle, ¿cada cuánto vienen tus hijos? A honrarte, a hablarte. Mi hermana, la que está en Canadá, trabaja en un hogar geriátrico. Eso es un hospital inmenso. No son como las casas acá, sino es algo grande según lo que me describe. Son por pisos. Pero ella dice, usted no se imagina el dolor, la depresión, todo lo que da de entrar habitación por habitación a ver hombres y mujeres tirados y abandonados y olvidados por sus hijos. Bueno, realmente, ¿qué más podemos pedir a una sociedad que está caída en su pecado? Pero lo tremendo, iglesia, es que Dios está diciendo que usted y yo podemos hacer las cosas completamente diferentes en el orden de Dios. No igual como la sociedad lo quiere. Y en sus manos está, en nuestras manos está, precisamente entonces saber qué es lo que vamos a hacer con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque los padres que le permitan a los hijos hacer todo lo que quieran, los están preparando para que ellos mismos sean quienes los saquen después, cuando les estorben. Realmente es lo que nos deja ver la palabra. Pero realmente cuando nosotros encontramos que dice honra a los padres, ¿sí? Incluye proveerles el medio de subsistencia, de sostén, en capacidad para proveer cuando ellos mismos no estén en esa capacidad de proveerles. ¿Y cuál es nuestra excusa hoy en día? Uy, no, eso es muy difícil. No, ¿cómo se le ocurre? Si a duras penas nosotros vivimos. Bueno, ¿sabes qué? Entonces nosotros de alguna manera estamos actuando como los fariseos y los escribas. ¿Usted lo recuerda? En Mateo capítulo 15, versículos 3 al 6, cuando el Señor les habla a ellos de honrar a los padres, y ellos ¿qué dicen? No, si alguno va y le dice a un padre, esto lo tenemos para ofrenda para Dios. Sí, separada para Dios. Realmente es la mentira más grande. Porque ¿cómo vas a decir que vas a presentar tu ofrenda cuando no estás honrando a Dios?
La responsabilidad de iglesia es que somos los padres los que debemos enseñar a nuestros hijos a obedecer y a honrar a los padres. Lo que no hagamos desde pequeños, ellos no lo van a hacer ya grandes. Y es un mandato tremendo para la iglesia. Y acá encontramos entonces el segundo mandato del texto, y es precisamente en el versículo 4, que dice: y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. El segundo mandato es a mostrar sumisión por parte de los padres. Y realmente lo que podemos ver acá es que ese era el concepto por completo novedoso en aquella época. En los tiempos de Pablo eso era de locos. ¿Cómo usted viene a decir eso? Es lo mismo que hoy en día, mi hermano. En especial en el interior de los fortines del paganismo en Éfeso. Ahora se entiende por qué Pablo le escribe esto. Porque para los padres no existía realmente. La mayoría de familias, escúchenlo bien, estaban en bancarrota emocional. Y el amor, digámoslo así, mutuo entre familiares era casi inaudito. Eso no se veía entre familiares. Es decir, el amor de un padre por sus hijos habría sido difícil de imaginar para ellos. Y de conformidad realmente con la ley romana, escúchalo bien, en la patria potestad se dice que un padre tenía poder sobre la vida y muerte, no solamente de sus esclavos, sino de todos los que vivían bajo su techo, es decir, de su esposa y de sus hijos. Era libre de expulsar a cualquiera de sus hijos, echarlos, venderlo como esclavo, o si fuese posible matarlo sin tener que rendir cuenta a nadie. Mire un contexto tan fuerte como ese. Una carta escrita en el año 1 antes de Cristo, quiero compartirla con ustedes. Un hombre llamado Hilarión a su esposa le escribió lo siguiente. Él dice así: Alice, esposa mía, saludos cordiales. Mira que todavía seguimos aquí en Alejandría. No te preocupes si al regresar todos los demás yo quedo en Alejandría. Te ruego y encarezco que cuides del niño pequeño y tan pronto recibas salario te lo enviaré. En caso de que hayas tenido suerte y estés esperando otro hijo, si es varón, déjale vivir. Si es una niña, déjala expuesta a los elementos, es decir, tírala a la calle. Seneca, estadista de renombre en Roma, durante el tiempo en el que Pablo escribió esta epístola, dijo lo siguiente, escucha, abro comillas: degollamos a los bueyes indómitos, estrangulamos a un perro rabioso, clavamos un cuchillo en las vacas enfermas y a los niños que nacen débiles o deformados los ahogamos. Ese era más o menos el contexto de lo que se vivía en la época cuando Pablo escribió esta carta a la iglesia en Éfeso. Un padre era en todo sentido la figura dominante allí en los hogares de aquel tiempo. Era con mayor frecuencia el responsable de provocar a ira a sus hijos. Por eso Pablo les escribe acá: ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos. Y aunque es obvio que una madre también puede hacerlo, ¿sí?, ninguno de los dos tiene justificación para hacerlo. Ningún padre está llamado a irar a un hijo. Y nosotros tenemos que ser sabios realmente para entrar a irar a un hijo. Debemos tener la sabiduría y la dirección del Espíritu Santo. Y Pablo realmente lo que está haciendo acá es sugiriendo que bajo esta presión un patrón repetitivo, digámoslo así, o continuo de trato personal que debe ser llevado o contribuye más bien, podríamos decir, a un desarrollo gradual de enojo, no tiene que reflejarse o no tiene que verse en un hogar cristiano. No puede ser manifiesto en una manera de hostilidad externa, llamémoslo. Y realmente es interesante ver que esta clase de trato por lo general no se tiene para con los hijos con la intención directa de provocarlos a ira. No se puede llevar realmente. Dos sociólogos, Sheldon y Eleanor Clegg, de la Universidad de Harvard, hicieron un estudio y ellos desarrollaron una prueba con un 90% de exactitud comprobada. ¿Qué buscaron? Ellos buscaron determinar, escúchenlo bien, si niños de 5 y 6 años eran propensos a no convertirse en delincuentes, O bueno, que si eran delincuentes o no, más bien era la prueba. Y el resultado fue el siguiente: descubrieron que los 4 factores primordiales que se necesitan para prevenir la delincuencia son:
Uno, la disciplina firme, ecuánime y consecuente del padre. Dos, la supervisión y compañía de la madre durante el día. Tres, el afecto demostrado de los padres entre ellos y hacia los hijos. Y cuatro, el tiempo que se pasa juntos en familia en actividades en las que todos participan. Esos fueron los factores que llevaron a determinar si un hijo podía llegar a ser un delincuente o no. Es decir, bien interesante para tenerlo en cuenta. Y me llamó la atención haciendo este estudio, mis amados, que encontré una carta que un padre cristiano escribió y la verdad quebró mi corazón. Y le pedí al Señor que me ayudara, porque es duro. Y él escribió lo siguiente: todos en mi familia son mayores y los hijos se han ido. Pero si tuviera que hacer todas las cosas de nuevo, esto es lo que haría. Amaría más a mi esposa frente a mis hijos. Me reiría más con mis hijos, tanto de nuestros errores como de nuestras alegrías. Escucharía más, incluso al más pequeño de todos. Sería más honesto acerca de mis propias debilidades, sin aparentar jamás ser perfecto. Oraría de una forma diferente por mi familia. En lugar de enfocarme en ellos, lo haría en mí. Haría más cosas al lado de mis hijos. Animaría y elogiaría mucho más. Prestaría más atención a las cosas pequeñas, con muchos más actos y palabras de consideración. Por último, si tuviera la oportunidad de hacer todo de nuevo, hablaría sobre Dios de una manera más íntima con mi familia. Todas las cosas de la vida diaria que sucedieran en un día corriente, las usaría para dirigir sus mentes y corazones a Dios. Mis amados, debemos comprender que los hijos necesitan ser guiados con cuidado y acatar ciertas restricciones que la Biblia nos da. Pero ellos son seres humanos, individuales. Por lo tanto, debemos saber que ellos también tienen un derecho propio. Dejarlos, enseñarles a que lleguen a tomar decisiones en su propia vida, pero que también van a rendir cuentas a Dios. Caemos en el error tristemente de poner las metas a nuestros hijos para que se cumplan de acuerdo a nuestros propósitos, a nuestro gusto. Ser el mejor del curso, del colegio, de la universidad, el mejor deportista, o tienes que estudiar o practicar el deporte que yo quiero. ¿Sabes una cosa? Me acordé del año 2014, hace 10 años, el Mundial de Brasil, no sé si lo recuerdas. ¿Quién fue el espectáculo de ese Mundial? Un joven llamado James Rodríguez. Todos los niños querían ser James Rodríguez. Todos los niños gritaban y decían: yo quiero ser James Rodríguez, el goleador del Mundial, el jugador que le hizo un gol a Uruguay. El jugador era nuestro país y todos eran James. Pero la verdad es que la pregunta, ¿es ese el modelo a seguir? ¿Qué pensarán los niños hoy en día de ese mismo jugador? Que siguen las noticias y todo. No lo juzgo a él. Lo que quiero mostrar, iglesia, es por qué no enseñarle más bien a un niño a seguir a Cristo, a mirar a Cristo, a poner su mirada en Jesucristo. Por eso el apóstol, para terminar en ese mismo versículo, les dijo: créalos en la disciplina y amonestación del Señor. Y la palabra disciplina se deriva de la palabra pais, niño, y se refiere a la instrucción sistemática de los hijos. Es decir, incluye la idea de corrección de las faltas cometidas, como también puede verse en el versículo de Proverbios 13:24, que dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Lo que nosotros tenemos entonces que comprender es que la disciplina tiene que ver con una instrucción general a los hijos, que incluye castigo cuando sea necesario. No le dé miedo, no le dé miedo. La misma palabra dice que la vara, utiliza la vara, y alejarás a tu hijo de el Seol. Hoy en día los padres no se atreven a corregir a sus hijos con vara. Quiero cerrar con esto, mis amados. Susana Wesley, la madre de Juan Wesley y Carlos Wesley, crió la bobadita de 17 hijos y expresó con las siguientes palabras acerca de la crianza de los hijos:
El padre que se esfuerza en someter la voluntad egoísta de su hijo, labora al lado de Dios en la renovación y salvación de su alma. El padre que le trata con indulgencia, hace el trabajo del diablo, convierte la religión en algo impracticable y la salvación en algo inalcanzable, haciendo todo lo que puede hacer para condenar a su hijo en el alma y cuerpo para siempre. Cierro comillas. ¿Cuál es entonces la clave de la disciplina y la amonestación que Pablo nos está diciendo acá? Bueno, juntas y correctas, llevadas de manera sabia, aplicadas de manera correcta, entonces nos debe llevar a que debe ser en el conocimiento del Señor. Observe, y no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y instrucción del Señor. Necesitamos volver a la Escritura, necesitamos mirar a la Escritura, necesitamos consultar la Escritura para ver realmente lo que Dios desea, la forma, similar a cuando Dios le ordenó al pueblo de Israel en Deuteronomio, que realmente no solamente reconocieran a Dios y lo amaran en su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, sino que también le enseñaran a la siguiente generación que el Dios Todopoderoso vive y reina por los siglos de los siglos. Vamos ahora. Padre, gracias te damos, amado Dios, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor bendito. Señor, cuánto nos hemos equivocado, cuánto hemos fallado, cuánto hemos pecado, bendito Dios. Señor, que tu palabra en esta mañana, bajo la dirección de tu Santo Espíritu, Señor, nos redarguya a nosotros, Señor, y nos lleve, Señor, tal vez como se hacía en el Antiguo Testamento, a rasgar nuestro corazón en lo interior y a decirte, perdónanos, Señor, por todo como hemos fallado, Señor, por no haber instruido a nuestros hijos de la manera correcta, Señor, por no enseñar a nuestros hijos a honrar y a obedecer a la autoridad, Padre. Pero también a la vez, Señor, la esperanza de que en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro, ahora, Señor, somos regenerados y tenemos la oportunidad, Padre de la gloria, de enseñar a nuestros hijos, de aprovechar el tiempo, Señor, y de instruirles, no solamente obedecer a Padre y a Madre y honrarles, Señor, sino que desde lo profundo de su corazón sea una convicción de que cuando lo están haciendo porque obedecen a ti, te honran a ti y te exaltan a ti como el único Dios soberano y todopoderoso que en Jesucristo nos ha concedido redención y perdón de nuestros pecados. En Cristo Jesús te damos gloria y honra. Amén.